Muy bien, entonces hablamos acerca de los enlaces químicos. Las fuerzas que mantienen juntos los átomos en una molécula o en un compuesto se llaman enlaces químicos. ¿Ok? Los enlaces químicos. Dice, la probabilidad de que un átomo forme un enlace químico con otro átomo depende del número de electrones que se encuentran en su capa más externa. Esos electrones que están en la capa externa se llaman electrones de valencia. La capa de valencia es la capa más externa. Ya hablamos acerca del modelo atómico de Bohr. Muy bien. Un átomo con una capa de valencia que contiene 8 electrones en su capa más externa se dice que es químicamente estable. ¿Ok? Eso se llama un átomo que cumple la regla del octeto. Es decir, que tiene 8 electrones en su capa más externa. Dice, lo que significa que es improbable que forme enlaces químicos con otros átomos. De ahí que los gases nobles, por ejemplo, los gases nobles son elementos que tienen, vamos a poner aquí, P tablet. Los gases nobles son los que se encuentran en la familia 8A, es decir, neón, no mencioné el helio, pero son neón, argón, criptón, xenón y radón. Esos son los gases nobles. No le vamos a hacer caso al último, al 118, que es el oganesón. Vamos a hacer de cuenta que solo conocemos desde neón hasta radón. Y el helio tiene solamente dos electrones en su capa más externa, por eso es que no es necesario eh, tomar en cuenta el helio cuando hablamos de los gases nobles que cumplen la regla del octeto. En este caso serían neón, argón, criptón, xenón y radón. Esos son elementos de los gases nobles que generalmente no reaccionan químicamente, es decir, que no necesitan formar enlaces químicos con otros átomos. ¿Cuál es la intención de formar enlaces químicos? Es alcanzar el octeto, es decir, lograr reunir 8 electrones en la capa más externa. Dice, por ejemplo, el neón, que es uno de los que mencionamos ahorita, uno de los gases nobles, tiene 8 electrones en su capa de valencia y por esta razón no se une fácilmente con otros átomos. Anteriormente los gases nobles se les llamaba gases inertes, inertes porque no reaccionaban químicamente. Y después se vio que bajo ciertas condiciones los gases nobles también pueden reaccionar. Entonces en lugar de llamarles gases inertes, se le cambió el nombre a gases nobles. Es decir, noble, la palabra noble lleva implícito el concepto de que no se juntan con cualquiera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así como la nobleza en la sociedad, ¿no? O sea, la nobleza era una clase social que no acostumbraba a convivir con otras clases sociales, sino que se reunían únicamente con ellos. Muy bien, la capa de valencia del hidrógeno y el helio es la primera capa de electrones, que tiene un máximo de 2 electrones. Entonces recuerda que en su capa más externa, el helio solo tiene 2 electrones y con eso es más que suficiente para que el helio sea estable. Y por eso es que el helio está incluido en la familia de los gases nobles. Muy bien, el helio tiene 2 electrones de valencia, es demasiado estable y pocas veces forma enlaces con otros átomos. O sea que el helio no lo vas a ver formando parte de otros compuestos. Dice, por el contrario, el hidrógeno, que solamente tiene un electrón de valencia, busca desesperadamente juntar 2 electrones en su capa más externa. ¿Cómo? Mediante cualquier tipo de enlace, ¿ok? De manera que se une fácilmente con otros átomos. Los átomos de la mayoría de los elementos biológicamente importantes no tienen 8 electrones en su capa de valencia. Pues es que no solo la mayoría, sino que prácticamente todos. Porque prácticamente no utilizamos gases nobles. O sea, en el cuerpo humano no hay gases nobles, ya lo vimos, ¿no? Ya vimos cuáles son los oligoelementos, cuáles son los elementos mayores y elementos menores y en ningún momento se mencionaron gases nobles. Muy bien. Luego dice, en las condiciones apropiadas, dos o más átomos pueden interactuar de manera que producen una disposición químicamente estable de 8 electrones de valencia para cada átomo. Este principio químico, que se llama la regla del octeto, es decir, juego de 8, ayuda a explicar por qué los átomos interactúan de manera predecible. Es más probable que un átomo interactúe con otro siempre y cuando al hacerlo, ambos quedarán con 8 electrones de valencia. Ahí está la clave para entender los enlaces químicos. Ajá. Los átomos interactúan de tal forma que al final los dos o tres que participan salgan ganando. O sea, que es decir, que se aproximen muchísimo a tener 8 electrones en su capa externa. Para que esto suceda, un átomo vacía su capa de valencia parcialmente ocupada, la llena con electrones donados o comparte electrones con otros átomos. Es decir, sigue cualquiera de esas estrategias. La manera en la que se distribuyen los electrones determina qué clase de enlace químico se va a formar y se van a considerar 3 tipos de enlaces químicos. Vamos a ver cuáles son.
los tres tipos de enlaces químicos. Enlaces iónicos, enlaces covalentes y puentes de hidrógeno. ¿Ok? Enlaces iónicos. Dice, como ya se mencionó, cuando los átomos ganan o pierden uno o más electrones de valencia, se forman iones. Eso ya lo habíamos explicado, ¿no? O sea, cuando quedan desbalanceados el número de protones y de electrones, quiere decir que el átomo va a tener carga positiva o negativa. Y en esas condiciones, el átomo va a ser un ion, ya sea un catión cuando es carga positiva, un anión cuando es carga negativa. Los iones de carga positiva y negativa se atraen entre sí. Es decir, si ponemos cerca un átomo que tiene carga positiva, o sea, un catión, con otro átomo que tiene carga negativa, que es un anión, entre ellos hay una atracción electrostática, así como las cargas opuestas se atraen entre sí. Entonces, tienden a permanecer juntos. La fuerza, la fuerza de atracción que mantiene juntos a los iones con cargas opuestas es algo que se le conoce como un enlace iónico. Se consideran, por ejemplo, los átomos de sodio y de cloro, que son los componentes del cloruro de sodio, o sea, es decir, de la sal de mesa. La sal de mesa, recuerda que su fórmula química es NaCl. NaCl, o sea, cloruro de sodio. Cuando estemos en química vamos a ver que se lee de derecha a izquierda, o sea, cloruro de sodio. Dice, los componentes de la sal de mesa. El sodio tiene un electrón de valencia. Un electrón de valencia. Ajá. Si el sodio pierde ese electrón, vamos a ver cómo es el modelo de Bohr para el sodio. Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a poner aquí. Modelo de Bohr, sodio. Ok, ahí estamos viendo el modelo atómico de Bohr para el sodio. Tiene 3 capas de valencia, ¿cierto? 3, 1, 2, 3. Pero en la última, en la que nos interesa, ajá, dice, el sodio tiene un electrón en su capa de valencia. En esa capa externa solo tiene un electrón. Entonces, ese sodio, lo que quiere es perder ese electrón. Ajá, lo quiere perder, lo quiere regalar. No lo quiere, no lo necesita. Porque si lo pierde, la capa que está por debajo va a tener 8. ¿Ok? Si el sodio pierde ese electrón, queda con 8 electrones en su segunda capa. O sea, de las 3 que tenía, la segunda tiene 8 electrones. Y eso permite que logre la regla del octeto, es decir, que en su capa más externa tenga 8 electrones. Sin embargo, y en consecuencia, el número total de protones supera el número de electrones, es decir, en ese caso, el sodio se vuelve de carga positiva. Así el átomo de sodio se convierte en un catión, un ion que tiene carga positiva. El ion de sodio, o sea, el catión, tiene una carga de +1 y se escribe como Na más. Observa cómo el 1 no se escribe, ¿verdad? Es como si dijera Na 1 más. En cambio, el cloro, fíjate el cloro, vamos a poner modelo atómico de Bohr para el cloro. Ok, aquí está el modelo atómico de Bohr para el cloro. Si contáramos los electrones de su capa más externa son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. Ajá. En su capa más externa tiene 7. Fíjate que también tiene 3 electrones, digo, perdón, 3 capas de electrones. 3 capas de electrones, pero en la más externa tiene 7. ¿Qué es más fácil para el cloro? ¿Perder los 7 o ganar uno? En este caso sería ganar uno. Está más cerca de alcanzar su octeto, o sea, el tener 8 electrones en su capa más externa, si gana un electrón que si pierde los 7 que tiene. Para el sodio era más fácil perder el único electrón de su capa externa que ganar. Y entonces, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Si el cloro gana un electrón, entonces tendrá el octeto completo en su tercera capa de electrones. Después de ganar un electrón, el número de electrones, que sería 18, supera el número de protones, que sería solo 17. Entonces el cloro se convierte en un ion negativo, o sea, un anión, un ion con carga negativa. La forma iónica del cloro se llama cloruro, ion cloruro, y tiene una carga de 1 menos o -1 y se escribe como Cl menos.
Cuando un átomo de sodio regala, cede o dona, que es lo mismo, su único electrón de valencia, generalmente el que lo acepta es el cloro, ¿no? Porque dice el cloro, yo sí quiero ese electrón, ¿no? El sodio dice, yo no quiero ese electrón. El cloro lo acepta. Entonces, las cargas positivas y negativas resultantes unen estrechamente a ambos iones y se forma un enlace iónico, como se ve en la figura 2.4c. O sea, es decir, estamos viendo esta situación, vamos a dibujar, a ver cómo se forma un enlace iónico. Tenemos aquí dos elementos. Estamos hablando del sodio y el cloro. El sodio tenía solamente solamente un electrón en su capa más externa. Pero si lo pierde, si lo regala, se queda con una capa inferior, pero tiene 8 electrones. Ok, se quedó con carga positiva. El cloro tenía 7 electrones en su capa más externa. Ese sería el cloro. Vamos a ponerle otro color. Ese sería el cloro. El cloro tenía 7 electrones. Era más fácil ganar un electrón, que fue el electrón que perdió el sodio, se lo regaló. Digamos que el sodio lo aventó, lo dejó por ahí en medio. Dijo, ¿alguien quiere este electrón? A mí no me sirve. Y el cloro lo acepta, ¿no? El cloro dice, sí, a mí sí me sirve. Entonces el cloro ahora adquiere una carga negativa. Y solamente entonces surge la atracción entre ellos. Originalmente no había ninguna atracción entre ellos. Ajá. Si no tuvieran carga, simplemente serían átomos neutros, por lo tanto ellos no se atraerían de ninguna manera. Pero una vez que uno queda cargado positivo y el otro queda cargado negativo, automáticamente surge la atracción electrostática, es decir, el enlace iónico, que les resulta que se unen estrechamente ambos iones y forman un enlace iónico. El compuesto resultante se llama cloruro de sodio. Por lo general, los compuestos iónicos existen como sólidos. Generalmente tienen forma cristalina. Son disposiciones repetitivas ordenadas de iones como el cristal de sal. Ajá, el cristal de cloruro de sodio. Un cristal de sal, o sea, de cloruro de sodio, puede ser grande o puede ser pequeño. La cantidad total de iones puede variar, pero en la relación de sodio y de cloro siempre es 1:1. ¿Sí? Muy bien, en el cuerpo los enlaces iónicos se hallan principalmente en los dientes y en los huesos, o sea, se forman cristales de hidroxiapatita, que se forman entre calcio y fósforos, una sustancia que lleva calcio y fósforo, donde confieren intensa fuerza a estos tejidos estructurales importantes. Un compuesto iónico se degrada en iones positivos y negativos en disolución y se forma un electrolito. ¿Ok? En química, cuando veamos estos electrolitos, vamos a ver que son sustancias químicas que pueden transportar fácilmente la corriente eléctrica. La mayor parte de los iones del cuerpo se disuelven en líquidos corporales. Ajá, dice, como electrolitos, dice, así llamados también porque sus soluciones pueden conducir la corriente eléctrica. En el capítulo 27 se va a analizar la química y la importancia de los electrolitos. Electrolitos, sustancias que pueden fácilmente transmitir la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los electrolitos principales? Ácidos, bases y sales. El cuadro 2.2 enumera con nombres y símbolos de los iones comunes del cuerpo, ¿ok? Entonces, este cuadro 2.2 es muy importante porque aquí vienen los principales cationes y los principales aniones. Acuérdate, cationes, iones positivos. Aniones, iones negativos, ¿sí? En este caso nos están poniendo diferentes aniones y cationes. Observa cómo la mayor parte de los cationes, o sea, los de carga positiva, los cationes, casi todos, son monoatómicos, o sea que solo están compuestos por un elemento. Por ejemplo, este es el catión de hidrógeno. Ajá. Aquí le pusieron ion hidrógeno. Yo preferiría ponerle catión para que recordemos que es un catión. Catión de hidrógeno. Ajá, y así a todos. El catión de hidrógeno también se conoce como hidrogenión. Hidrogenión. Y también se conoce como protón. Porque es un protón. O sea, finalmente el hidrógeno, si pierde el único electrón que tiene, lo único que queda en el núcleo es un protón. Por eso se conoce como protón. El ion de sodio, el ion de potasio, todos tienen un solo elemento. El ion de magnesio, a pesar de que tiene una carga de +2, solo hay un elemento de magnesio. El calcio también, el hierro también, y el hierro 3 más también. Pero el amonio es el único catión poliatómico. Poliatómico. Poli, muchos, atómico, muchos elementos.
sodio, perdón, nitrógeno e hidrógeno. Ajá, nitrógeno e hidrógeno. NH4 se llama el ion amonio. Está compuesto por nitrógeno e hidrógeno. En cambio, en los aniones abundan los poliatómicos, obsérvalos. Mira, hay muchos aniones poliatómicos. Por ejemplo, está el anión sulfato, que está compuesto de azufre y oxígeno. El anión fosfato, que está formado por oxígeno y fósforo. El anión bicarbonato, que es hidrógeno, carbono y oxígeno. El hidroxilo u oxidrilo, que es OH. Ajá, oxígeno e hidrógeno. Y sí hay algunos que son monoatómicos, como por ejemplo el flúor, el cloro, el yodo, ajá, el óxido, ajá, óxido, el anión óxido. Muy bien. Los nombres de los cationes dependen del tipo de número de oxidación que tiene. Por ejemplo, este es ferroso y este es férrico. Eso lo vamos a ver después en química con más detalle. Dice la figura 2.4, dice iones y formación de los enlaces iónicos. Un átomo de sodio puede tener un octeto completo de electrones en su capa más externa, ajá, cuando pierde su electrón. Aquí está, mira, aquí está el modelo atómico de Bohr para el sodio. Entonces, tiene tres capas, ¿de acuerdo? Y en la más externa solo tiene un electrón. Si lo pierde, ¿qué pasa? Que la tercera capa queda vacía. Es como si no existiera. Entonces, la segunda capa, que está más abajo, tiene 8 electrones y cumple la regla del octeto. Se queda así, más chiquito, ¿ya viste? Ahora solo tiene tres capas, pero se salió con la suya. Es decir, tiene 8 electrones en su capa más externa. Cumplió su regla del octeto y eso lo hace muy estable, a pesar de que ahora tiene una carga positiva. El átomo de cloro estaba un poco inestable porque tenía 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en su capa más externa. 7 electrones. Pero como ganó uno, se convirtió en un anión, o sea, un átomo de carga negativa. Tiene un electrón extra que no le pertenece, pero eso le hace que tenga carga negativa, pero por lo menos ya está estable. Cumplió la regla del octeto, se salió con la suya. Y entonces surge una atracción electrostática. ¿Por qué? Ahora es un positivo y un negativo. ¿Y qué pasa con ellos? Que se van a formar de esta manera. Mira, empaquetamiento de los iones en el cristal de cloruro de sodio. Es decir, cada átomo de cloro está rodeado por 6 átomos de sodio. Y si nos enfocamos a cada átomo de sodio, que está aquí en color verde, está rodeado por 6 átomos de cloro, formando una estructura cristalina. Enlaces covalentes. Dice, enlaces covalentes. Cuando se forma un enlace covalente, dos o más átomos comparten, fíjate la palabra clave es comparten electrones, no donan, no aceptan, simplemente comparten electrones, en lugar de ganarlos o perderlos. Los átomos forman una molécula unida covalentemente al compartir uno, dos o tres pares de electrones de valencia. Cuando mayor es el número de pares de electrones compartidos entre los átomos, más resistente es el enlace covalente. Se pueden formar enlaces covalentes entre átomos de un mismo elemento, por ejemplo, oxígeno con oxígeno, o de diferentes elementos, por ejemplo, oxígeno con carbono. Son los enlaces químicos más comunes que existen en el cuerpo humano, es decir, el cuerpo humano prefiere los enlaces covalentes que los enlaces iónicos. Los compuestos que resultan de ellos forman la mayor parte de las estructuras corporales, o sea, la inmensa mayoría de las macromoléculas o de las moléculas orgánicas están formadas por enlaces covalentes entre carbono y oxígeno, entre carbono y carbono, entre carbono e hidrógeno, etcétera, ¿no? Más adelante, cuando veamos metabolismo, vamos a ver que algunos de estos enlaces, por ejemplo, entre carbono e hidrógeno, tienen muchísima energía, mientras que los enlaces entre hidrógeno y oxígeno, que parecerían como iguales, o sea, es decir, si los vemos así de lejos, diríamos, son iguales, ¿no? O sea, es decir, es un enlace covalente, pero en realidad este tiene mucha más energía que el otro. El de carbono e hidrógeno es de muy alta energía. Bueno, eso tiene que ver ya con la economía
energética de la célula. O sea, para la célula es más importante la energía. Dice, se forman perdón, son los enlaces químicos más comunes del cuerpo y los compuestos que resultan de ellos forman la mayor parte de las estructuras. Se forma un enlace covalente simple cuando dos átomos comparten un par de electrones. Por ejemplo, se forma una molécula de hidrógeno cuando un átomo de hidrógeno comparte sus electrones con otro átomo de hidrógeno, lo que permite que ambos átomos queden con dos electrones en su capa de valencia. ¿De acuerdo? Ajá, exacto. Dice que ambos átomos tengan una capa de valencia completa, por lo menos, por lo menos parte del tiempo. Es decir, ¿cómo sería esto? Pues tenemos un átomo de hidrógeno que solamente tiene un protón, un simple protón en el núcleo y un simple electrón en el orbital que está girando alrededor del núcleo. Haz de cuenta que este es el hidrógeno. Para que sea estable, este hidrógeno necesita tener dos electrones en su capa externa, que es la única capa que tiene. ¿Pero qué necesita? Ganar otro electrón. Otro hidrógeno se acerca y tiene una capa externa en la que solamente tiene un electrón. Y por lo tanto le hace falta un electrón. Si consiguiera cada uno de estos átomos otro electrón, lograrían automáticamente tener dos electrones para parecerse al helio. Acuérdate que el helio, ese sí que tiene dos electrones en su capa externa y el helio sí es estable. El hidrógeno no es estable. Entonces, ¿qué pasa si comparten este electrón? En lugar de regalárselos o en lugar de aceptarlo, simplemente los comparten. Es decir, comparten los, los dos átomos, los electrones que tienen, y entonces automáticamente se formaría una nube electrónica alrededor de los dos átomos, y esa nube electrónica ya lleva dos electrones. Es una nube compuesta por dos electrones. Es difícil de imaginarlo, pero es como si cada electrón se convirtió en una nube. Ajá, y esas dos nubes están encimadas una con otra, formando parte de una sola nube. Una nube electrónica que gira alrededor de toda la molécula. Bueno, eso es el enlace covalente. Entonces dice, cuando dos átomos comparten dos pares de electrones, como sucede en la molécula de oxígeno, también pasa lo mismo en el oxígeno, se forma un enlace covalente doble. Ah, bueno, perdón, en este caso del oxígeno es un doble enlace covalente, doble ligadura. Ajá, lo que llamamos doble ligadura. O sea, un enlace covalente triple se produce cuando dos átomos comparten tres pares de electrones, como por ejemplo en la molécula de nitrógeno. Ajá. Observes en las estructuras, las fórmulas estructurales de las moléculas. Vamos a ver. Aquí está, mira, sí, aquí está. Aquí vemos los enlaces covalentes. Observa. Átomos de hidrógeno. Ajá, aquí están los dos átomos de hidrógeno formando la molécula de hidrógeno. ¿Ok? Ahí está la molécula de hidrógeno. Ok, en realidad se vería como una nube. No, no así como la ponemos, pero así se entiende más fácilmente. ¿Cómo se hace su fórmula estructural? Simplemente poniendo una rayita, un palito en medio de ellos dos, que significa el enlace covalente. Es decir, cada vez que vemos esta rayita, vemos que hay dos electrones. ¿Ok? Entre oxígeno y oxígeno se están compartiendo dos pares de electrones. Es decir, si contamos estos electrones, son cuatro electrones. Aquí, mira. Cuatro electrones en esta parte. Es decir, 2 y 2. Aquí son dos electrones, aquí son dos electrones. Cada una de estas rayitas es un par de electrones, es un enlace covalente. Y en el nitrógeno, la molécula de nitrógeno, es decir, nitrógeno con nitrógeno, serían tres enlaces covalentes. En cambio, la fórmula molecular es más sencilla. Ahí no vemos cómo está formado. Si vemos H2 y vemos O2, no nos está diciendo la información completa. No nos dice que aquí solo hay un enlace covalente, mientras que aquí hay dos enlaces covalentes y en la de nitrógeno son tres. Este sería dice, átomos de carbono, molécula de metano. El metano CH4, ajá, CH4 es el metano, uno de los alcanos, el primer alcano. Entonces, este metano tiene cuatro átomos de hidrógeno. Cada uno de ellos comparte un electrón con el carbono. El carbono tiene cuatro electrones en su capa más externa. Aquí lo vemos. El carbono en su capa externa tiene esos cuatro electrones que son los de color rojo. Cada hidrógeno tiene un solo electrón en su capa externa. Todos aquí están incompletos.
Al carbono le faltan 4 electrones. Si el carbono logra conseguir 4 electrones en su capa externa, uno, 2, 3 y 4 ya tendría los 8 que necesita. El hidrógeno solo necesita 2. Ajá. O sea, y con que consiga un electrón es suficiente. Entonces hacen como un acuerdo, ¿no? Como una especie de acuerdo. El carbono le dice a cada uno de los hidrógenos, a ver, vamos a compartir electrones y de esa manera todos vamos a quedar contentos porque todos vamos a tener lo que necesitamos y hacen esta estructura del metano. Es decir, el carbono aquí está compartiendo un electrón con el hidrógeno. Ajá, aquí está, este es el enlace covalente entre carbono e hidrógeno. Uno de estos electrones le pertenece al carbono, el otro le pertenece al hidrógeno, pero ahora se juntaron para hacer un enlace covalente. Y lo mismo hace con los otros. Lo que veríamos en realidad es una nube electrónica que gira alrededor de toda la molécula. Esa nube electrónica mantiene juntos a los elementos. Y aquí está la fórmula molecular, que es bastante sencilla. Observa la fórmula estructural, que nos da mucha información, y la fórmula molecular, que nos da muy poca información. CH4, aquí no te está diciendo cómo están organizados los elementos. Aquí está la molécula de agua. En la molécula de agua, cada hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno para formar un enlace covalente, es decir, cada rayita es un par de electrones. Uno le pertenece al hidrógeno y el otro al oxígeno. Dice, los mismos principios de los enlaces covalentes entre átomos del mismo elemento son aplicables a los enlaces covalentes entre los átomos de distintos elementos. El gas metano, el CH4 el que vimos ahorita, el alcano CH4 metano, contiene enlaces covalentes que están formados entre átomos de carbono y 4 hidrógenos. La capa, bueno, aquí nos explica lo que explicamos ahorita. Algunos de los enlaces covalentes, dos átomos comparten por igual los electrones. Un átomo no atrae los electrones compartidos con mayor intensidad que el otro, ¿ok? Este tipo de enlace se llama enlace covalente no polar. Bueno, ok, vamos a ver. Esto tiene que ver con un concepto que se llama afinidad electrónica, ¿ok? La afinidad electrónica, que también se correlaciona con la electronegatividad. Vamos a ver la electronegatividad. Vamos a poner aquí tabla de electronegatividad de Pauling. Entonces, en la tabla de electronegatividad de Pauling nos damos cuenta que algunos elementos son más electronegativos que otros, ¿ok? La afinidad electrónica no es exactamente lo mismo que la electronegatividad, pero son directamente proporcionales. Entonces, a pesar de que estamos viendo aquí electronegatividad, imagínate que es lo mismo que afinidad electrónica, ¿sí? No es lo mismo, pero imagínate que es casi lo mismo. Y vemos que entre más está hacia arriba, está más de color rojo. Entre más está hacia la derecha, está más de color rojo. ¿Ok? Quiere decir que los elementos que están más hacia arriba de la tabla periódica son más electronegativos o tienen mayor afinidad electrónica. Les gustan los electrones, aceptan electrones, necesitan electrones. En cambio, los átomos que están más hacia abajo rechazan los electrones, no los quieren perder. Los que están más hacia la derecha son más electronegativos y también tienen mayor afinidad electrónica. O sea, aceptan, les gustan mucho los electrones. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, seguido del oxígeno. Son los elementos más electronegativos. Flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono. Y cloro, por supuesto. Cloro, bromo. Son elementos muy, muy electronegativos. Ajá, todos los que están aquí en esta esquina son los más electronegativos. Y los que están en esta son los menos electronegativos de todos. Son los más amarillos, los menos rojos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si quieres compartir electrones entre el hidrógeno y el oxígeno, vemos que el hidrógeno está en el extremo izquierdo y el oxígeno está en el extremo derecho de la tabla de Pauling, la tabla de electronegatividad de Linus Pauling. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ¿quién se va a quedar con los electrones? O sea, es decir, se supone que es un enlace covalente. Ajá. Imagínate que es como un acuerdo. Vamos a poner nuestros electrones. Tú pones uno y yo pongo otro. Deberían de estar compartidos, ¿no? Esto se trata de compartir. O sea que deberían de quedar disponibles para los dos átomos. Como una nube electrónica que girase alrededor de los dos átomos. Eso sería lo justo.
Pero en la realidad no pasa eso. En la realidad el oxígeno se apodera de los electrones, acapara los electrones. Es decir, los electrones permanecen, perdón, pasan más tiempo más cerca del oxígeno que del hidrógeno. ¿Sí me explico? Es como una nube electrónica en la que el hidrógeno apenas si le toca un poquito de la nube, casi todo el tiempo los electrones están girando más cerca del oxígeno, porque el oxígeno tiene mayor afinidad electrónica. ¿Ok? Lo que estamos viendo es una tabla de electronegatividad, pero en realidad es lo mismo que la afinidad electrónica. Bueno, perdón, no es lo mismo, pero se relaciona directamente. Entonces, cuando dos átomos comparten la misma electronegatividad, ajá, o la misma afinidad electrónica, no se pelearían por los electrones. No, uno de ellos no se robaría los electrones, no acapararía los electrones, sino que permanecería en medio de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si se forma una molécula de oxígeno con oxígeno? Ya vimos que son enlaces dobles, ¿no? Pero imagínate que este es un átomo de oxígeno, ujú, y este es el otro átomo de oxígeno. Son idénticos, tienen la misma electronegatividad de 3.5 y por lo tanto ninguno de ellos se apodera de los electrones. Aquí podrían sus electrones en medio, ¿sí? Ya sabemos que son 4, pero vamos a suponer que son 2. Los electrones permanecerían girando en una nube electrónica alrededor de estos dos átomos y no se irían más hacia uno que hacia el otro. Esto se llama un enlace covalente no polar. Un enlace covalente no polar. En cambio, cuando uno de ellos tiene una electronegatividad pequeña, digamos, suponiendo que uno tiene una electronegatividad de 0.5 y el otro de 3.5, en ese caso, el que tiene mayor electronegatividad se apodera de los electrones. Ajá, permanecen más tiempo girando en un lado que en el otro. La parte más electronegativa también tiene una carga más negativa. La parte más electropositiva es más positiva. Y eso se llama enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Miren, entonces, dice, en algunos enlaces covalentes los átomos comparten por igual los electrones. Un átomo no atrae los electrones compartidos con mayor intensidad que el otro. Este tipo de enlace es un enlace covalente no polar, como oxígeno con oxígeno, carbono con carbono, nitrógeno con nitrógeno, o nitrógeno con oxígeno, que pues son más o menos de la misma electronegatividad. Mira, observa la electronegatividad del oxígeno. Un segundito, ya la perdí. Salimos, Pauli. Aquí está. Mira, observa la electronegatividad del nitrógeno y del oxígeno. Son muy cercanas, ¿no? O sea, uno tiene 3 y el otro tiene 3.5. Son muy parecidas. Ajá, entonces, átomos que tienen electronegatividades muy parecidas, o mejor aún, si son exactamente idénticos, no se pelearían, no se apoderarían de los electrones. Y por lo tanto, eso se llama un enlace covalente no polar. Enlace covalente no polar. Dice, los enlaces entre los átomos idénticos siempre son no polares. ¿Ok? Importantísimo, eso sí es pregunta de examen. Los enlaces entre los átomos idénticos son no polares, covalentes no polares. En cambio, si los átomos son muy distintos entre sí, los enlaces son polares. Dice, los enlaces entre átomos de carbono e hidrógeno también son no polares porque sus electronegatividades son muy parecidas. Un enlace covalente polar, los dos átomos comparten electrones de manera desigual en el polar. Es decir, que un núcleo del átomo se vuelve más positivo y el otro más negativo. Uno atrae los electrones con mayor intensidad que el otro. Cuando se forman enlaces covalentes polares, las moléculas resultantes tienen una carga negativa parcial cerca del átomo que atrae con mayor intensidad los electrones. Este concepto, este átomo tiene mayor electronegatividad, el poder de atraer electrones hacia sí mismo. Fíjate que aquí el autor utilizó como sinónimo de electronegatividad el de afinidad electrónica, porque es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Si por lo menos otro átomo de la molécula tendrá una carga parcial positiva. Fíjate que las cargas parciales se simbolizan con la letra delta minúscula. Por ejemplo, aquí dice delta, ajá, delta negativo. Delta negativo quiere decir carga parcial negativa. Por ejemplo, en la molécula de agua, ajá, en la molécula de agua, el hidrógeno
Bueno, es H2O. Entonces tenemos un átomo de oxígeno y dos pequeños átomos de hidrógeno. Resulta que el oxígeno es mucho más electronegativo que los hidrógenos y se apodera por completo de la carga de, perdón, de la nube de electrones. Ajá. Imagínate que esta parte rosa es la nube de electrones. Está girando casi exclusivamente alrededor del oxígeno. Eso se vuelve una carga parcial negativa. En cambio, los hidrógenos, como se quedan sin electrones, prácticamente son puros protones, ¿no? Entonces queda con carga parcial positiva. Por eso se llama una molécula polar. El agua es una molécula polar y los enlaces covalentes en ella son polares. Muy bien. Y nos dice aquí que entre carbono e hidrógeno, en cambio, son no polares, porque sus electronegatividades son muy parecidas. Observa la electronegatividad del carbono, 2.5. Electronegatividad del hidrógeno, 2.1. Muy, muy cerca. Muy bien, entonces vamos a interrumpir por el momento y continuaríamos mañana. Nos quedamos en puentes de hidrógeno, ¿ok? Entonces que descansen, hasta mañana.